Los guarde, Dios me los proteja. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Yo hoy quiero que la iglesia preste atención, por favor. El tema de esta mañana es derribando fortalezas en la mente. Preste mucha atención a este tema, porque la iglesia debe de reflexionar acerca de lo que es la naturaleza invisible del mundo espiritual. Debemos de comenzar a entender más que la batalla es espiritual, pero que también la batalla es en la mente. Un cristiano que no entienda que va a entrar en una batalla espiritual y mental, poco a poco el enemigo lo va a derrotar. Porque la iglesia tiene una lucha invisible. Aunque tiene una lucha invisible, también tiene una lucha mental. Y por eso vemos que la iglesia año tras año trata de crecer espiritualmente y no avanza, porque el enemigo ya ha sabido dominar su mente. Ya no necesita tantos demonios, ya no necesita tantos espíritus que ataquen la iglesia, sino que ahora la batalla espiritual que le está dando el diablo a la iglesia es a través de su propia mente. La iglesia todavía tiene muchos ataques mentales que provienen de un enemigo que es invisible. La Biblia las representa como fortalezas espirituales. Diga conmigo, fortalezas espirituales. Vamos, diga conmigo, fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales en la mente, fortalezas espirituales en el corazón, fortalezas tales como el temor, la incredulidad, la amargura, la falta de perdón, el odio, el rechazo. Eso está todavía incrustado en el corazón de la iglesia. Todavía la iglesia no ha podido destruir fortalezas mentales. Aunque fueron libres cuando confesaron a Cristo Jesús, parte de la iglesia, para no decir el total de la iglesia, todavía son niños. No han crecido. Todavía tienen achaque de niñez espiritual. Todavía tienen odios, resentimientos, amarguras, celos, contiendas, pleitos. Y eso está lleno dentro de la iglesia de Dios. Vemos cómo la iglesia no ha querido crecer y vive en una constante derrota. Porque una iglesia que todavía tenga celos amargos, tenga odios, tenga rechazo, falta de perdón, amargura, incredulidad, es una iglesia que no está en avance. Es una iglesia que está detenida, que está neutralizada, que está paralizada por las obras del diablo. La iglesia tiene que definir en su vida las fortalezas espirituales que le están impidiendo crecer, avanzar, enseñar, multiplicarse. La iglesia, repito, tiene que definir cuáles son las fortalezas espirituales que tiene en su mente. Diga conmigo, fortalezas espirituales. No. Diga conmigo, fortalezas espirituales. Y estas fortalezas espirituales, cuando usted lee la escritura en 2 de Corintios capítulo 10, por favor, capítulo 10 versículo 4, leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuche esto, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Para destrucción de qué? Vamos, venga para acá. ¿Para destrucción de qué? Para destrucción. Quiere decir entonces que Cristo Jesús
vence el enemigo en la cruz del Calvario, está derrotado, y la iglesia sabe que Satanás está derrotado, pero la iglesia tiene una lucha mental. El enemigo ha sabido llegar a sus mentes. El enemigo ha podido entrar. Cuando digo entrar, no como espíritu, sino como argumentos, sino como filosofía, sino como ideologías que no están dentro del evangelio. La iglesia entonces comienza a descrecer, permítame usar la palabra descrecer, cuando tiene que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una barrera, hay una fortaleza que le impide a la iglesia avanzar, y esas fortalezas mentales que están dentro de la iglesia, dentro de la mente de la iglesia, no los deja. Mire, yo conozco gente aquí en la iglesia, bastantes espirituales, pero cuando el diablo le mete una fortaleza aquí, parece que tienen demonio, parece que tuvieran demonio. ¿Por qué? Porque no han podido definir, no han podido definir en su vida los ataques que el enemigo le está haciendo en su vida. Y yo quiero hoy enseñarle poco a poco qué son esas fortalezas espirituales, qué significan esas fortalezas espirituales y cómo destruir esas fortalezas espirituales. Escúcheme, en la Biblia el concepto de fortaleza, escuche, para referirse a fortaleza, tiende a reconocer dos realidades que están compuestamente opuestas el una a la otra. Número uno, las fortalezas del enemigo. Vamos, diga conmigo, las fortalezas del enemigo. No, así no, yo lo siento a ustedes como apagados. Dígale al que está al lado, las fortalezas del enemigo. Eso es lo que aprisiona la mente de la iglesia, la mente del que creyó. La fortaleza es que el enemigo va a colocar en la mente y te hace prisionero y prisionera de él. Número dos, las fortalezas dadas por Dios. Estas son fortalezas buenas. Es cuando Dios dice que Él es tu refugio, Él es tu pronto auxilio, Él te ayuda en medio de las pruebas. Así que hay una fortaleza buena y hay una fortaleza mala. Cuando la Biblia habla de los muros de Jericó, dice que Jericó estaba bien cerrada. ¿Y por qué causa Jericó estaba bien cerrada? Porque había en la entrada de Jericó tremendas murallas, tremendas fortalezas que el pueblo de Israel no podía penetrar. Y la única manera de poder entrar detrás de esas murallas era derribándolas con el poder del Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Vamos poco a poco, ¿sí? Así que vamos a definir primero las fortalezas negativas según 2 Corintios capítulo 4 versículo 5, que dice que tenemos que derribar argumentos, pensamientos, ideología, hábitos destructivos que están dentro del cuerpo de Cristo. Voy a comenzar de nuevo. Según 2 Corintios capítulo 2 versículo 10, 4 y 5, Pablo está enseñando que él va a derribar las fortalezas de argumento, la fortaleza de pensamiento, de ideología, de hábitos destructivos que están dentro del cuerpo de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, derribando argumentos y toda altivez, subraye altivez. ¿Cuántos altivos hay aquí? ¿Ve que no es un demonio? ¿La altivez es un demonio? Vamos, dígame, enséñeme. Pablo está diciendo que va a destruir la altivez, derribando la altivez que hay en el cuerpo de Cristo,
que hay en los pensamientos orgullosos, que hay en los pensamientos incrédulos, que hay en los pensamientos incapaces, de falta de perdón, de odio, de amargura, que le está impidiendo al Espíritu Santo tumbar para destronar al enemigo y entronarse él. Hello. Hello. Así que hay gente altiva, hay gente que cree tener el conocimiento de Dios, hay gente que su pensamiento está cautivo a la obediencia de Satanás y no cautivo a los pensamientos de Cristo Jesús para obedecer al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? Vamos, poco a poco. ¿Cuáles son esas fortalezas? Diga conmigo: mentiras. Vamos, mentiras. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Gloria a Dios que usted es un santo. Mentiras, orgullo, rencores, adicciones, temores. Estas cosas se arraigan profundamente en el racionamiento de la persona. Y teniendo estas cosas en su mente y en su corazón, nene, déjame decirte algo: estás alejándote de Dios. Poco a poco, la persona orgullosa, la persona que no es sencilla, humilde, la persona que es rencorosa, la persona que le gusta hallar fallas, la persona que quiere que reconozcan en su vida el trabajo, la dedicación, el impulso, el esfuerzo que ha hecho dentro de la iglesia, quiere que lo reconozcan y no quiere dejar que el Espíritu Santo sea el que lo reconoce, está teniendo una lucha interna dentro de él y dentro de ella. Vamos, esto se va a poner bueno porque te vas a dar cuenta que el diablo te tiene maniado. Vamos a decirle al que está al lado: desmanéate. Ahora, ¿cómo opera? ¿Cómo opera Satanás? Construyendo murallas. ¿Qué es una muralla? Por favor, alguien que me busque unos bloques. 4 hermanos que me traigan unos bloques, unos 6 bloques, porque yo quiero enseñarte hoy. Lo visual es importante para que aprendas. Muy pronto vamos a tener un video beam, una pantalla allí, para que podamos traer algunas láminas. Ok. ¿Se recuerda que hablé de las murallas de Jericó? ¿De qué fueron construidas las murallas de Jericó? Bueno, sí, en ese momento no había bloque. Pues por lógica fueron construidos de piedra, ¿verdad que sí? Gigantesca. Pero ¿qué estamos levantando aquí? ¿Qué estamos levantando aquí? Vamos. ¿Qué estamos levantando aquí? Pare cuando yo le diga. ¿Qué estamos levantando aquí? ¿Qué estamos levantando aquí? Cuidado, se te cae eso. Vamos para arriba. ¿Qué estamos levantando? Estamos levantando una muralla. Y usted está detrás de esa muralla. Y el enemigo, piedra tras piedra, bloque tras bloque, lo que está buscando es una sola cosa: que la imagen de Dios se pierda, se borre, no se vea, que la imagen de Dios se neutralice, se paralice, hasta que las murallas estén sobre su mente. Todavía me veo hoy, mire, no lo ponga así. Métale el otro. Quietico ahí ahora. Esperemos la bendición de Dios que no se caiga. Y te edifica murallas, porque Él quiere detenerte. Celos, envidia, contienda, disensiones,
Y Él está levantando poco a poco en tu mente argumentos, ideas contrarias a lo que la palabra de Dios dice sin demonio. Ay, ay, ay. Dígale al que está al lado, sin demonio. Porque si hay algo que en la iglesia sabe reprender es los demonios, pero no sabe reprender su propia vida. Si hay algo que sabe reprender la iglesia, cuando lo ves un demonio, ¡fuera! Pero cuando no hay demonios, cuando no aparecen los demonios, sino que usted tiene que pelear con usted mismo, con sus sentimientos, con sus deseos, con su voluntad, con sus ideologías, con sus pensamientos. El enemigo poco a poco levanta murallas en tu vida hasta que destruye la imagen de Dios perfecta que tú y yo tenemos que mostrar. ¿Cuántos están amurallados aquí? ¿Cuántos están amurallados? Y escúcheme, el pastor sabe cuando en él hay murallas. Cuando se quieren levantar murallas en mi vida, yo sé cuando llegan. Pero la iglesia todavía no ha sabido identificar cuando el enemigo poco a poco está levantando esa muralla, piedra tras piedra, bloque tras bloque en su mente. No necesita demonios. A la iglesia no lo ataca con los demonios, lo ataca con el orgullo, lo ataca con los rencores, lo ataca con los pleitos, lo ataca con los celos, lo ataca con la envidia, lo ataca con el que yo soy mejor, lo hago mejor que vos, lo hago mejor que el otro. Yo debería estar en esa posición, no tú. Lo ataca con decirte que no vales. Lo ataca con decirte que ya no tienes un padre, que ya no vale la pena continuar, que parece que ya el camino del evangelio no tiene sentido. Y pone poco a poco muralla. Lo ataca diciéndole: apártate del evangelio. Ve que no te visitan. Ve que estuviste enfermo y no vinieron. Ve que estuviste con una pierna enyesada y no vinieron. Ve que tu hijo estuvo enfermo y no vinieron. Ve que estuviste con prueba y no estuvieron allí. Y comienza el enemigo a levantar esa muralla hasta que la persona desaparece en su vida la imagen de Cristo Jesús. ¡Qué silencio! Déjeme quitarme esto. Así que él opera con murallas, murallas mentales, para cautivar pensamientos, para distorsionar la idea, la visión, el mundo espiritual de Dios. Y la iglesia poco a poco se hace incapaz de reconocer que hay un mundo espiritual que lo está atacando de afuera hacia adentro. La iglesia es incapaz de pelear consigo misma. La iglesia frente a frente a los demonios somos buenos. Ayunamos, oramos, vigilamos, intercedemos, clamamos y echamos fuera demonios. Pero en nuestra vida personal somos incapaces de detener la ira, el enojo, la rabia, los deseos incontrolables de ser superior a otro. ¿Por qué? Porque ya la batalla no es
espiritual, invisible, sino que ahora pasó a ser una batalla invisible a una batalla mental, a una batalla que la iglesia todavía no quiere reconocer que está peleando, que está luchando en contra de ella. Estoy hablando que lo que está peleando hoy en día la iglesia es con ustedes mismos. Ustedes tienen una pelea con ustedes mismos. No con Satanás. Satanás ya está vencido. Yo sé que él está vencido. ¿Cuántos saben que Satanás está vencido? Levante la mano los que saben que Satanás está vencido. Baje la mano. Ahora, mi pregunta es: ¿usted sabe que ya usted está vencido? ¿Usted está vencido? Está vencido. Juan dijo: ya no vivo yo. Él estaba cayendo vencido. Pablo dijo que ahora no vivía él. Juan lo dijo de esta manera: es necesario que yo mengüe. Pablo dijo: ya no vivo yo. Ellos se enfrentaron a la guerra espiritual más fuerte que existe dentro del conocimiento bíblico: la lucha con usted mismo. Porque si usted ve venir el diablo a su casa, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Lo reprende, hermano. Cuando usted ve venir los pleitos, las contiendas que de repente aparecen en su casa, usted los reprende. Pero cuando los pleitos y las contiendas se levantan dentro de su corazón y dentro de su mente, es diferente. No, y decirle al que está al lado: no te rías, no te rías, no te rías. Porque muchos de los que se ríen son los primeros que tienen esa lucha, esas fortalezas mentales. No han podido sacudirse. Por eso Pablo continúa diciendo que era necesario quitar, despojarse de todo peso que le asedia a la iglesia. ¿Cuál es el peso que le asedia a la iglesia? No es el pecado. El pecado fue vencido en la cruz, al menos que usted esté pecando. Pero Pablo está identificando bien claro que cuando usted corre en un estadio, tiene que prepararse, tiene que entrenar, tiene que estar preparado, entrenando todos los días. Se entrena para correr y pasar los obstáculos en la parte física. Pero Pablo lo que está extrayendo una metáfora para identificarle a la iglesia que así como un hombre, que así como una mujer se prepara para ganar una batalla no espiritual, sino para ganar una competencia, la iglesia tiene que prepararse espiritualmente para matar y asesinar y destruir la batalla que está en su interior. Diga conmigo: voy a identificarla. Yo sé que ya usted está identificando las murallas que se están formando en su mente. No, yo sé que Dios está trabajando con alguien. Alguien me decía: necesito una reunión con usted lunes, martes, miércoles, deme un espacio, haga una agenda. Y yo decía: no, yo no voy a argumentar contigo, yo no voy a tratar de hacerte crecer más murallas de las que tienes. Porque las murallas son personales y se derriban personalmente. Nadie te va a ayudar a destruir lo que tú mismo le has permitido al enemigo que introduzca dentro de ti. Nadie. Solamente eres tú y tus argumentos mentales y tu lucha mental. Eres tú. Por eso alguien dijo: pelea la buena
batalla de la fe. Y te entregó en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, una gran armadura mental. Toda la armadura que aparece en Efesios es mental, no es física, es mental. Pablo nos está enseñando que tenemos que tomar la palabra de Dios como espada del Espíritu para quitar todo pensamiento, toda altivez, toda prepotencia que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Escuche, usted un demonio lo reprende y se va. Pero ahora, iglesia, ¿cómo hace usted para reprenderse a usted mismo con los celos, con los pleitos, con los odios que tienen internos? ¿Verdad que no se van? ¿Verdad que no se van fácil? ¿Verdad que ellos están ahí? ¿Verdad que ellos no se quieren ir? Usted no le dice: ahora te vas en el nombre de Jesús. Yo te vine a enseñar. Ahora te vas celo. Te vas celo en el nombre de Jesús. Te vas orgullo en el nombre de Jesús. Te vas altivez en el nombre de Jesús. Sí, lo estás haciendo bien. Lo único que te hace falta, darle la libertad a que el nombre de Jesús destruya esa muralla. Porque si no, se está levantando en tu vida Jericó. Hello. Vamos, dile al que está al lado tuyo: se está levantando en tu vida Jericó. Se está levantando una muralla que ni Dios ni nadie va a poder penetrar por tus argumentos, por tus ideologías, por tus rabias, por tus pleitos. Porque es una decisión personal. Discúlpenme cuando dije que ni Dios la va a destruir. Porque si tú no le permites al Espíritu Santo que destruya algo que se está levantando dentro de ti, ¿quién más lo va a destruir? Nadie. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Por favor, vamos a quitar ahora los bloques. Escúcheme. Le hablé de la fortaleza de la muralla que levanta Satanás en nuestra vida. ¿Cómo opera? ¿Sí? Le dije que hay dos tipos de fortaleza: una buena y una mala. Le dije que hay una fortaleza negativa, pero también hay una fortaleza positiva. Es la fortaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios la usa frecuentemente para describir un lugar de refugio y de protección que nadie puede entrar. Diga conmigo: lugar de refugio. No, yo sé que usted está coronado ahí, pendiente con la enseñanza. El salmista David en el Salmo 28:8 dijo: Jehová es la fortaleza de su pueblo y refugio y salvador de sus ungidos. Entonces, en este sentido, podemos ver que la fortaleza espiritual de parte de Dios es para resistir. Es para no dejar que el enemigo coloque bloque tras bloque, piedra tras piedra, para que la imagen de Dios en tu vida se destruya. Es un espíritu de resiliencia, de resistencia, de valor interior que llega a la iglesia a través del Espíritu Santo. Hello. Atención aquí. Atención aquí.
concéntrense aquí. Concéntrense aquí en el mensaje y no miren el hermano que está haciendo lo que está haciendo, no porque él quiere, sino porque tiene una tarea. Escúcheme. Quiere decir entonces que tenemos esta fortaleza de parte de Dios para edificar una fuerza a través del Espíritu Santo para que las mentiras de Satanás no crezcan. Y yo quiero darte hoy, por favor, o quiero que identifiques 4 fortalezas. 4, no quiero darte ni 10 ni 20, a ver si puedo. 4 fortalezas que Satanás ha traído a la iglesia. Anótela, por favor. Número 1, el orgullo. Número 2, el temor. Número 3, la amargura. Y número 4, la incredulidad. Estas 4 son las comunes, las más comunes dentro de la iglesia. ¿Cuántos orgullosos hay dentro de la iglesia? Lo vemos por toneladas dentro de la iglesia. Orgullosas y orgullosos. Ya se creen que son Batman y Robin, que son los super amigos, que se creen que porque están en una posición ya ellos dominan y controlan todo lo que sucede dentro y fuera de la iglesia. El orgullo. Quiero que tú identifiques el orgullo. El orgullo que detiene y paraliza el crecimiento espiritual. La persona orgullosa emocionalmente, escúcheme, la persona orgullosa emocionalmente es compleja para hacerla libre. Porque el orgullo tiene una particularidad, que el orgulloso, la orgullosa no va a reconocer cuando comete errores. Y ella o él va a querer levantar un argumento ideológico, una idea que la pueda hacer ver o lo pueda hacer ver que la persona tiene la razón. Así es el orgulloso. El orgulloso nunca te va a decir tú tienes la razón. Siempre va a levantar murallas mentales. Porque el orgulloso siempre tiene, repito, una idea con un argumento para hacerse sentir bien con ella misma y bien con él mismo. Y ahora, ¿por qué se quedaron mirando? Ellos quieren hacerse sentir bien. Entonces levantan una filosofía, levantan un ideal, levantan una muralla que los pueda defender, que los pueda hacer ver que ellos tienen la razón. Y aquí el único que tiene la razón es Cristo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Ese es el que tiene la razón. Voy a leer. El orgullo es una emoción compleja que se identifica de 2 formas distintas. La primera, que es positivo. El orgullo positivo. El orgullo de amor propio y de satisfacción por los logros. Ese orgullo no es malo. Ese orgullo es bueno. Yo me siento orgulloso de que estemos en esta iglesia y de que poco a poco estemos construyendo un templo para 3,000 personas. Me siento orgulloso en la parte positiva. Pero en la parte negativa, el orgullo trae soberbia y arrogancia. Ok, venga para enseñarle. Yo me siento orgulloso de estar construyendo este templo, de estar edificando un templo grande para el Señor. Pero llega el orgullo malo. Aquí en Caja Seca no hay una iglesia mejor que esta, no hay una iglesia más grande que esta, no hay una unción mejor que esta. Llega el argumento negativo. Hello. Entonces la persona que el enemigo está trabajando, si no deslastra,
si no quita, si no le permite que al diablo le siga haciendo nido sobre su cabeza, la palabra dice que Dios poco a poco lo va a rechazar. Vamos a identificar entonces el orgullo positivo. Vamos, yo les vine a enseñar hoy. Y no se quede dormido, patee a alguien si se está durmiendo. El orgullo positivo es saludable. Es la satisfacción, repito, por un esfuerzo, por una meta alcanzada. Fomenta la seguridad, fortalece la autoestima y motiva el crecimiento espiritual. Mire lo que es el orgullo positivo. Característica del orgullo positivo. Yo le vine a enseñar. ¿Cuántos quieren aprender? Pues aprenda. Característica del orgullo positivo. Se relaciona con la autoconfianza, el reconocimiento de las propias fortalezas y el respeto hacia los demás sin sentirse superior. Mire el orgullo positivo, no el orgullo negativo que tienen muchos por ahí. Que yo soy el mejor, que yo soy la pepa el queso, que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Vamos ahora al orgullo negativo. El orgullo negativo es un exceso de estimación propia que se basa en compararse con los demás y en creerse superior. Ay. Característica de este orgullo negativo: dificulta el reconocimiento de los errores, hace que sea difícil el perdón y genera dentro de sí, dentro de ella, dentro de él, una necesidad constante de que ellos tienen la razón. ¿Cuántos tienen la razón aquí? Así usted tenga la razón, aquí nadie tiene la razón. La razón la tiene la Biblia. Venga. La Biblia Reina Valera, la contemporánea. Voy a leer las dos versiones. La Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea. En el Salmo 138:6 dice: tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Entonces tengo la clave. Dígale al que está al lado, tenemos la clave. ¿Cuál es la clave para que Dios me oiga? ¿Cuál es la clave para que Dios me oiga? Lo que me está diciendo Dios es que el orgullo es una llave que usa Satanás para que las oraciones tuyas no lleguen al cielo. Detienen tus oraciones. El orgullo paraliza y aleja a Dios de tu vida. Mire, usted no sabe cuántas personas dentro de la iglesia he atendido en mi casa que me dicen: parece que Dios no me oye. Parece que Dios no está ahí. Yo le oro a Dios y no me responde. Pastor, yo sé que Él no me va a responder. Ore por mí. Ellos están seguros que Dios no le va a responder. Por algo la persona me dice en mi propia cara: yo estoy segura que Dios no me escucha. ¿Por qué no te escucha? Porque Dios se aleja de los orgullosos. Quizás estés teniendo bendiciones con tu fuerza, con tus trampas, con tus malicias, con tus marañas. Hay gente en la iglesia que sabe hacer maraña y encuentra las bendiciones, dicen ellos, pero con sus marañas y sus trampas, ¿verdad, María? Pero dice la Biblia que las bendiciones de Dios no añaden con ellas tristeza. Hay gente que pueda buscar dinero, buscar sus beneficios personales, pero al final de camino es tristeza, nene.
La Reina Valera dice así, en el Salmo 138:6: déjeme enseñar, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira. Pregúntale al que está al lado: ¿te está mirando Dios? ¿Te está mirando Dios? ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Que estaba Dios arriba y vino el diablo y le dice Dios: ¿de dónde vienes, nene? Y le dice el diablo: de rodear toda la tierra. Y dice Dios, conociendo al diablo: mira, diablo, yo sé que vos fuiste a mirar a Job. Le dijo: mira, ¿has considerado a mi siervito Job? Que no hay un corazón más humilde y más sencillo y más justo que él. Y claro que lo he considerado. Es más, he tratado de tocarlo, pero no he podido, porque tú le tienes o sea, a la gente humilde Dios lo cerca, pero a la gente orgullosa Dios le quita el cerco. Pastor, y usted me está diciendo que a Job le quitó el cerco a Dios porque no era humilde. No. Aquí lo que nos está enseñando la Escritura es la humildad superior de un hombre con debilidades, de un hombre con pruebas, de un hombre que iba a pasar luchas y tormentos y nunca iba a hablar mal de su Dios. De eso me habla el versículo. Job capítulo 1. De eso me habla. Quiere decir entonces que cuando la persona es orgullosa, Dios se aleja de ella. Va perdiendo la unción, va perdiendo la bendición, va perdiendo el conocimiento, va perdiendo todo lo que Dios le está dando, la sabiduría. Y comienza Dios a permitir que el diablo, con sus argumentos, con su filosofía, con sus engaños, los toque. Porque si no quieren escuchar a una palabra verdadera, le mandaré un espíritu de mentira y de error. Eso dice mi Biblia. Porque Él es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Comenzamos a dar Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Dios habla hoy en Proverbios 16, 18 y 19. Tras el orgullo viene el fracaso. Escuche. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse. Proverbios 16, 18 y 19, Dayana. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Preste atención, por favor, esto está bueno. Esto está rico. La Reina Valera 1960, en el capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué el soberbio? ¿Por qué el altivo? ¿Por qué el prepotente no puede enfrentarse a sí mismo con sus egos y sus orgullos?
Porque Dios le ha quitado la sabiduría y el conocimiento. Vuélvalo a leer, nene, no lo digo yo. Dice que con los humildes está la sabiduría y el conocimiento, y que con el altivo, ay, 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 veo mucha gente que como que están asustados. Mire, le decía a mi esposa, déjeme ponerle un pare, un stop. Le decía a mi esposa que yo como pastor, cuando llego a la iglesia, predico y salgo y veo allá afuera un montón de mercaderes vendiendo sus cosas, siento una cosa en mi corazón tan tremenda. Y esto está pegando, no está fuera del tema, va a golpear. O venimos a la iglesia a buscar de Dios, o venimos a la iglesia a vender nuestras cosas. El orgullo hace que tú no escuches esto. El orgullo te dice, pero yo tengo necesidades, pero yo necesito, pero ¿y quién me va a ayudar? No va a ser el chapulín colorado, va a ser Dios si dejas el orgullo y te pones en las manos de Él. Poderoso Dios, poderoso Dios. ¿O no creemos en eso? Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Escúchame. ¿Qué es lo que te pide Dios? Poderoso Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios? Vamos de nuevo. Poderoso Dios. De nuevo, poderoso Dios. Poderoso Dios. ¿Qué te pide Dios? Mi alma clama por ti. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que le clames a Él. Poderoso Dios. Ya va. El altivo no clama. El altivo pelea con sus propias fuerzas, con sus propios argumentos. Sí, hijo, tenían micrófonos abiertos. Con sus propias filosofías. Hablando de argumentos, él señala a María, ¿verdad? Pero él tiene el control. Esa es la persona que todavía no ha entendido. Dando un ejemplo, sí, bueno. Así que el soberbio, cuando comienza a caminar en ese espíritu, llega a la deshonra. ¿Sabe qué feo? Que Dios te desherede. ¿Cuántos saben lo que es que Dios te diga te desheredo? No tiene herencia en mi reino. Vamos, patea a alguien que se me están durmiendo algunos. Patealo por abajo, dile, no te duermas, vale. Escúchame. Número 2. Le dije número 1 el orgullo. Le dije número 2 el temor. Y aquí yo veo todo. El temor, del término griego phobos o fobia,
Pero la Biblia identifica o aborda el temor con dos condiciones buenas. Una buena, corrijo, una buena y una mala. La número uno la considera como una emoción humana paralizante. Este es el miedo. El miedo es una condición humana paralizante. Y número dos, el temor como una actitud profunda de devoción hacia Dios. Ese es el temor de Dios. Repito, número uno, como una emoción humana paralizante. Venga, venga. Mire la emoción paralizante, se desprende de allá para acá. Usted llega a buscar a María Mogollón. Usted no sabe que María Mogollón tiene un perro de esos asesinos. ¿Cómo se llaman esos perros? Los bulldog. El pitbull ese, y se le revienta la cadena al pitbull y viene para encima suyo. Y usted no le da tiempo ni de correr, sino que el mismo miedo. O sea, hay un miedo que es bueno y hay un miedo que es malo. El miedo bueno en el temor de Dios, en el temor de Dios. Porque cuando tú tienes un temor hacia Dios, tú ves venir el mal, y te aparta. Pero cuando tú simplemente tienes un miedo humano, tú ves venir el mal y no te aparta. Tú dices, no, chicos, si me viene ese perro de allá para acá, le meto una pedrada y lo mato. Orgullo. Hello. El sabio ve el mal. El sabio sabe que si ahí dice que tienen un perro afuera, hay un aviso que tienen un perro que es hermano mío, que dice, aquí perro bravo. Que es hermano mío porque yo firmo bravo. Y usted sabe que ahí está el aviso que dice, aquí perro bravo, no pase. El orgulloso dice, no, chico, ¿cómo no voy a pasar, chico? Aquí llevo 2 palos, 2 piedras. Hello. El temor bueno, el miedo bueno te hace apartar de las cosas que son malas cuando usted la ve venir. El temor como emoción, miedo y ansiedad. La Biblia lo reconoce. El miedo humano para enseñar, no dejarse dominar de él. Los miedos humanos se asocian con la cobardía, la falta de fe o el castigo. El miedo es la cobardía que te aleja de Dios. No, cante ese que dice, esa cobardía, mi amor por ella. Esa no. Ni tampoco te dije cobarde, cobarde. Esa tampoco. ¿Por qué te digo que te aleja de Dios? Porque Apocalipsis dice que los cobardes, acomplételo, no heredarán el reino. Está hablando de una cobardía para pelear contra toda circunstancia dentro del evangelio. Hay gente que le llega a las pruebas y ya se quiere ir de la iglesia, ya se quiere despavorir, se vuelven humo. Entonces comienzan a decir, no, pastor, no había venido a la iglesia porque estaba en prueba. Es cuando más tienes que buscarlo. El orgullo. El orgullo te coloca dentro de tu mente un argumento, unas murallas que se levantan y te borran de la existencia. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Pero mire lo que dice la Biblia acerca del temor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Escuche.
En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Quiere decir que si estamos en Cristo Jesús, no hay nada que nos paralice, nene, porque tenemos dominio propio y tenemos una fortaleza en Él. Tenemos un recinto en Él. Tenemos una muralla en Él. Número 2, el temor de Dios. Escuche, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuántos tienen temor aquí? Vamos, por favor, ¿cuántos tienen temor aquí? Beneficios del temor. Vamos, yo quiero darte algunos beneficios, o uno para que aprenda. El primer beneficio del temor en tu corazón: el temor del Señor es fuente de vida. ¿Qué hace el temor en ti? ¿Qué hace el temor a ti? Te da una fuente de vida. ¿Pero para qué? Para evadir los lazos de la muerte. Ay, no. Yo tengo un recinto hoy pesado. O están muy concentrados o se me están durmiendo. Escúcheme, el temor del Señor es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. Hermano, yo le temo a Dios, hermano. Por eso que cuando vienen las pruebas y las luchas, cuando vienen las tentaciones, yo prefiero decir: aquí corrió que ahí quedó. Porque temo. Hay gente que no teme ni al hablar ni al pensar, ni al pensar ni al hablar. Porque, escúcheme, voy a ir profundo. Los pecados más graves que hay dentro de la iglesia evangélica son los que no han salido de la boca. Ay, María sí me entendió, que ya está moviendo la cabeza. Hay muchos pecados que la iglesia los ha pensado, pero no se lo ha dicho a nadie. Y cree que por no decírselo a nadie no son pecados. Pero déjame decirte que todo pecado, todo pensamiento pecaminoso ya es pecado para tu muerte eterna. Porque aunque no se lo digas a nadie, hay uno que todo lo sabe. Escuché a alguien que me dijo: pastor, yo pensé y le dije al Señor un día, pensé y le dije en mi mente al Señor: no voy más para la iglesia, me voy a descarriar. Y después él dijo: no, yo mejor me voy para la iglesia. Y se vino a la iglesia y salió y lo esperó allá afuera. ¿Sabes qué? Una mujer 4x4. Esas tienen mocha, ¿no? ¿Mocha qué se llama? Tienen mocha. Tienen 4 mochas. Pero mire, bien formada. Bien formada. Y hasta el día de hoy está en el mundo por una palabra que pensó en su vida personal. Porque dijo: yo mejor me descarreo. Y no lo dijo, solamente lo pensó. ¿Y cómo hizo el diablo para saber eso? Recuérdese que el diablo no puede saber lo que usted piensa, pero él es intuitivo. ¿Cuántos saben que para yo saber que usted está bravo no necesito mucho conocimiento, sino solamente mirar su cara? ¿Cuántos saben que solamente con mirar que te estás durmiendo sé que tienes sueño?
Dale un golpecito al que está al lado, de decirle: no te duermas, papá. Dale así con el codito. Estás en la casa de Dios. Entonces no necesitas que Dios te revele y te diga: tienes sueño. No necesitas que Dios te revele y te diga: tiene ira. No necesitas que Dios te revele y diga: tiene ganas de pegarte un golpe. No necesitas eso. Y el diablo lo vio. Hasta el día de hoy está descarriado. Y cada vez que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Ahí para que te rías ahí, Henry Laure. Entra, sale, entra, sale. Tercero, la amargura. La amargura. ¿Cuántos amargados hay aquí hoy? No, aquí nadie está amargado. Aquí todos están bien, chicos. El único amargado soy yo. Y se levantan al amargado diciendo: ay, Dios mío, hoy otra vez domingo para la iglesia de nuevo. ¿Cuántos dijeron así: hoy es domingo para la iglesia de nuevo? No, aquí no, eso están en otra iglesia, aquí no. Ojalá y lloviera. Mire, venga para acá. Somos tan infantiles como niños, ¿vale? Mire, yo le voy a dar un ejemplo de un niño, mi nieto. Día jueves, se levanta, está pringando. Y él se levanta, va a cepillarse y se va al fondo y ve caer las gotas de agua y escucha el ruido, abre la puerta al fondo y mira y llega corriendo al cuarto y me dice: abuelo, ¿qué pasó? Y yo con aquella alegría: está lloviendo, hoy no voy para la escuela. Así son muchos evangélicos dentro de la iglesia los domingos. Su amargura no los deja buscar de Dios. Prefieren decirle a Dios que Señor, trae un aguacero de 40 días y 40 noches. Mira, aquí hay gente que desearía que volviera otra vez el COVID para no congregarse. Sí, yo sé que muchos dicen que no, porque en el COVID la mayoría no se congregó más. Le poníamos células y el argumento y los muros que levantaban era que el COVID los iba a matar. Teníamos células regadas por tocas a secas. Y habían células que le quedaba como de aquí al poste allá. Y decían: no, es que hay un virus en el ambiente, pastor, no se puede salir. Y yo anduve por todo Caja Seca con ese virus. Y a mí ese virus no me tocó, porque yo estaba creyendo que había en mi corazón una alegría y un contentamiento para servirle a Dios. La amargura es un espíritu que te quita la alegría y el contentamiento. Por allá dijo una hermana: a mí no me llamen más, llámenme Mara. O sea, llámenme amargada. Ya no me quiero que me llamen por el nombre. Hay gente que usted lo mira en la iglesia y hay que decirle el nombre por lo que reflejan. Doña Amargada, don Amargado. La Biblia no nos manda a vivir amargado. La Biblia nos habla en la parte hebrea que la amargura significa picria. Y esta picria es un espíritu que se introduce dentro de la iglesia para paralizar su parte emocional, para activar dentro del corazón y la mente un espíritu de descontento. Vamos. Quiere decir que la amargura es un
estado mental, emocional, corrosivo, caracterizado por la ira, el resentimiento y una tristeza profunda. Sigo leyendo. Suele nacer de la percepción de haber sufrido una injusticia o un daño no superado. Unos cuantos amargados dentro de la iglesia que andan buscando que Dios le haga justicia. Y a veces llega la injusticia en tu vida porque ya Dios sabe la amargura que hay. Y Dios quiere que tú mires dentro de ti primero lo que hay dentro de tu corazón, lo amargo que está tu corazón. Él permite situaciones para que tú te autoanalices y digas: tengo un corazón amargado. ¿Cuántos pueden reconocer que tienen un corazón amargado? No, nadie. No, nadie lo va a reconocer. Nadie. Lo que hay es que quitarte un poco de cosas para ver. Lo que hay es que mandarte a una hermana de esa bien bendecida que te haga la vida de cuadrito. Lo que hay es que mandarte a alguien que te haga enojar, que te haga decir 700 malas palabras. Escúcheme, la amargura en la Biblia se describe como un veneno espiritual que corrompe el corazón y aleja a las personas de la gracia divina. Escúcheme, escúcheme los amargados. Quiere decir que los amargados están en esclavitud y dolor. Una esclavitud y dolor que se asocia profundamente a la aflicción, a la tristeza, a la frustración de las injusticias que le han cometido. ¿A cuántos le han cometido injusticia? Levante la mano los que le han cometido injusticia. Los primeros que dejaron la mano abajo son los que le han practicado injusticia. ¿A cuánto le han practicado injusticia según usted? Ahora ya nadie la levantó. Escúchame ejemplo. Primer ejemplo, el caso de Ana. Estamos hablando de la amargura de Ana, esposa de Elcana, rival de Penina. Este hombre estaba bendecido, tenía 2 mujeres. Tenía a Ana y tenía a Penina. Penina le dio hijos e hijas, pero Ana era infértil. La Biblia dice que ellos habitaban en Efraín y que tenían que caminar de 24 a 32 kilómetros para llegar a Sidón, a la montaña donde se sacrificaba y donde Elcana iba año tras año a sacrificar. Pero cada año que llegaba el tiempo del sacrificio, Ana se acordaba y lloraba, porque era el año que más daño le hacía a Ana. Penina le recordaba que era un infértil, que no servía para nada, que se acostaba con el marido y solamente le daba placer y no hijo. Y ella le recordaba que en un pasaje bíblico dice que la mujer que no da placer en el hombre dándole hijo no está completa. Y Ana se sentía frustrada. Cada año ahí estaba la desgraciada de Penina. Ahí estaba ella diciéndole a Ana: no sirve para nada. Ahí estaba ella llenándose de resentimiento,
de amargura, de dolor. Y ella no podía salir de esa frustración que tenía, que cuando veía a Penina le quería arrancar la cabeza. Sí, usted tiene que leer más la Biblia. Lea más la Biblia, ¿no? La quería matar, chico. Y ahí estaba ella. ¿Y sabe lo que causó que Ana fuera libre de lo que la oprimía? Porque Ana fue libre de la opresión que tenía, del argumento mental, de los bloques, del montón de argumentos que le había puesto en la mente Satanás a través de Penina, a través de los hijos de Penina, a través de su propio esposo, a través de los vecinos, a través del pueblo de Sidón, corrijo, de Efraín. Ahí estaba ella, brava, porque llegaba a adorar al templo junto con Elcana, junto con la bruja de Penina. Ahí estaban adorando, pero su adoración no era genuina, porque la adoración de Ana llevaba amargura. Quiere decir que hay gente que viene a adorar con amargura de corazón, y hasta que no se saque ese ataque del diablo, no serán libres. Entonces dice la Escritura que ella lloraba. Dice, y lloraba amarga, amargamente. Era que decía, Dios mío, mata a esta loca, me tiene hasta aquí. Además que le acepto que sea la segunda, porque Ana era la primera. Ana era la dura. Ana era la que Elcana amaba más. De hecho, Elcana, cuando llegaba el tiempo de los sacrificios, dice que Elcana preparaba una ofrenda y se la llevaba a escondida a Ana porque la amaba más. Le pregunto a la iglesia, ¿a cuál de las dos mujeres que tienes amas más? Vamos, te pregunto, ¿a cuál de las dos mujeres que tienes amas más? ¿O tienes una sola? Están callados. Siempre se ama una más en el mundo, ¿verdad que sí? Siempre se ama una más. Dice la Escritura que esta Ana estaba llena de odio. Y dice que en oración, en silicio, le entregó el dolor a Dios. Y dice la Escritura que Dios la sanó. ¿Quién la sanó? Entonces, ¿cómo vas a ser libre de amargura? La amargura te la va a quitar el pastor. La amargura te la va a quitar el diácono, la diablócana. Te la va a quitar el líder. O te la vas a quitar tú mismo humillándote delante de los ojos de Dios. La amargura se quita, se desarraiga cuando nos humillamos delante de los ojos de Dios. Pero te doy el segundo caso. Segundo caso de amargura: Caín y Abel. La Biblia dice que cada vez que llegaba el día del sacrificio, Caín se endemoniaba, hermano, porque veía que el hermano ya no lo señalaba. El hermano allá Penina señalaba, pero aquí Abel no señalaba. Veía Caín que Abel preparaba lo mejor, con más tiempo, con más amor, con más cariño, y se le acercaba Abel a Caín y le decía Abel a Caín: mi hermano, aquí te traigo parte del reconocimiento
que le voy a entregar a Dios para compartirlo contigo. Y dice que Caín se llenaba de amargura. O sea que hay gente que aunque está dentro de la iglesia y nosotros queramos ayudarlo espiritualmente, se llenan más de amargura, hermano. Se llenan más de resentimiento. Este hombre veía que su hermano quería ayudarlo, quería libertarlo, quería que fueran los dos juntos a sacrificar porque era una fiesta. Y este otro, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lo invitó a tomarse unas avenas, para no decir, lo invitó a beberse unos jugos. Y allá iba a ver, como oveja que iba rumbo al matadero. Lo que te quiero enseñar del libro de Génesis, capítulo 4, que la persona amargada puede matar a su hermano. La persona amargada no se quiere ir sola. La amargura, según Santiago, dice que hay una raíz en la amargura y que esa amargura trae falta de perdón, y que esa falta de perdón que vino en su raíz la amargura puede contaminar a muchos. Quiere decir entonces que este espíritu que está afuera y que se está levantando como argumento, como filosofía, como idea en tu mente, no solamente trae el rechazo hacia Dios, sino que trae muerte para ti y muerte para tus hermanos. Dígale a la persona que está al lado: quítate la amargura. Vamos, dígale que está al lado: quítate la amargura. Miren lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. Ya va. ¿Quién te va a quitar la amargura? ¿Quién te va a quitar la amargura? ¿Quién? Ay, pastor, ministreme porque estoy amargado, amargada. Sáqueme esto de mi corazón. No, la Biblia dice: quítate. Mira al amargado, perdón, mira al hermano que está al lado. Dile: quítate la amargura, chico. Dile: quítate la amargura. No andéis buscando quien te la quite. Quítatela. Quítatela. Tú y yo tenemos que delastrarnos, quitarnos la amargura. Eres tú y yo. Y termino. 4. Incredulidad. Incredulidad. Mire, hoy en día la iglesia ha entrado en una decadencia espiritual, que ya no viven por fe, sino por obras. Y mi Biblia y su Biblia dice que no es por obra, sino por fe. La gente quiere ser bendecido por las obras y no ser bendecido por la fe. Y mi Biblia, repito, y su Biblia dice que para que usted sea bendecido, tiene que obrar en fe. Ok, le explico esto, trayéndolo al tema. ¿Cuántos están creyendo lo que yo les estoy predicando? Todo el mundo va a decir amén. Pero ¿dónde está el fruto de la fe? Ay, ay, ay. ¿Dónde está el fruto de la fe? Sino en la acción. Porque si usted me dice que la predicación le llegó al corazón y se fue llorando, y después termina haciendo lo que yo le dije que no hiciera, usted no tiene fruto de la fe que dijo
que tenía. Así que el fruto de la fe es tu acción. Si tú dices que tienes fe, tú tienes que creer lo que la Biblia dice y accionar a lo que ella dice que tienes que creer. Por ejemplo, si Dios te dice que Él te va a bendecir sin estar trabajando, tú no tienes que darle vuelta a tantos argumentos. Él te va a bendecir. Tú no vas a dejar de seguir buscando trabajo si no lo tienes, porque es tu deber en la acción de la fe. Pero lo que Dios está haciendo es que en la acción de la fe, mientras que esa bendición llega, Él te bendice. Esa es la acción de la fe. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia y se expresa en los púlpitos, si usted no lo cree, usted es un incrédulo. Y usted comienza no a vivir por fe, sino por obras. Usted va a comenzar a creer parte de las escrituras que le convengan, y a las que no le convienen, usted las pasa por alto. Porque ya usted comenzó a vivir no por fe. Hay gente dentro de la iglesia que en áreas determinadas tienen fe, pero en otras no. Pero yo te tengo una noticia. La Biblia dice que Dios llegó en un pueblo y que había un hombre que tenía un hijo que estaba bien enfermo, bien endemoniado. Y él le dijo así, Jesús, al viejo: ¿tú crees? Y usted lee y dice el viejo: sí, creo. Pero está entre... Allá va María. María, mire. Eso está entre... No, María lo va a buscar literal. Eso está entre... Porque el viejo termina diciéndole a Jesús: ayuda mi incredulidad. Quiere decir que este viejo tenía fe para otras cosas, pero cuando veía a su hijo que era perseguido por la enfermedad y los demonios, no creía. Y se acercó a Jesús, le dijo: ¿tiene fe? Él dijo: sí, pero ayuda, dame una ayudita, porque soy como que incrédulo. Ya va. ¿Cómo así? La fe en el original es pistis. En el griego es pistis. Pistis, alguien que cree, punto. Pero la fe en el hebreo es emuná, la fe que cree y acciona. Quiere decir que pistis es la fe para creer, pero emuná es la fe para creer y obedecer. Yo te estoy enseñando bien, chico. Hay gente que cree, pero no obedece. La fe verdadera es la fe que cree y obedece. De nada vale que yo te dé un tema tan tremendo como el de hoy y que tú no salgas y lo obedezcas. Alguien allá en el cuarto me dijo: pastor, mi esposo no es evangélico. Y yo llegué un día peleando con mi hija después del servicio, y él estaba ahí sentado y se me quedó mirando. El que no es evangélico se me quedó mirando y me dijo: yo acabo de ver al pastor predicando en la iglesia por vía line, por TikTok, y como que tú no estás haciendo nada de lo que él dijo allá.
Quiere decir que hay dos tipos de fe. La fe que escucha y no obedece. Es una fe neutra. Es una fe que paraliza. Es una fe que no te deja avanzar. Porque de una u otra manera todos tenemos fe. Todos somos salvos. Tenemos la fe dentro de nosotros. Pero hay una fe que no te deja avanzar y no te deja ver las cosas que son invisibles. Aunque las cosas que son visibles, escúcheme, aunque las cosas que son visibles y son fuertes para tu creencia espiritual no te dejan avanzar. No quiere decir que no tengas fe. Simplemente es que ahora tienes que tomar la fe que cree y que acciona. No por obra, sino esperando que lo que Dios dijo. Ay. Yo creo que son 5,000. Yo creo que esta iglesia va a tener 5,000. Esa es mi fe y nadie me la va a quitar. No quiero que me ministre. Ya yo estoy ministrado por la fe. Esa es la fe que yo tengo y nadie me la va a quitar. De repente usted dice, yo no creo, pero tiene la fe del Hijo de Dios dentro y usted está dudando porque usted no cree por fe, usted cree por vista. Yo sé que parecía que los estaba confundiendo. No, pero yo sé para dónde los quiero llevar. La fe que no es por vista. La fe que cree que son 5,000 pero no los veo. Y que todos van a tener carro. Y que todos van a tener moto. Y que todos van a tener casa. Y que todos van a tener bienes. Ahí estoy haciendo que la fe crezca en usted. Porque la fe que tiene la iglesia es la fe de la obra. Por eso usted inmediatamente dice, amén, voy a tener carro, amén, voy a tener esto, amén, porque es una fe. Marcos capítulo 6, me voy. Muchas gracias por haberme escuchado mis locuras a veces. Marcos 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces dijo: y recorrí las aldeas de alrededor enseñando. Venga, le enseño. Quiere decir que dentro de un templo, cuando hay espíritu de incredulidad, el espíritu no puede hacer nada en ese lugar y se va a otro lugar que le crea. Y yo no voy a permitir que el Espíritu Santo se vaya de este lugar haciendo milagros, señales y sanidades porque usted no le cree. Yo creo. Vamos, yo creo. Vamos, dígale que está al lado, yo creo. Vamos, mira a la persona que está al lado, dígale, no endurezcáis tu corazón, no endurezcáis tu corazón, no endurezcáis tu corazón, no endurezcáis tu corazón. Venga para acá. Me voy a desaparecer de sus vidas. Gracias, María, porque María fue la única que preguntó, ¿cómo así? ¿Sabe por qué a los hombres de Dios los admiraban en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Y saben por qué muchos hombres de Dios usados por Dios, la gente lo admira, lo anhela? En algunas partes tienen idolatría, en otras no. Saben que el hombre de Dios lo usa a Dios. ¿Saben por qué sucede eso?
porque ellos se aislaban de la comunidad. Mi esposa me dijo: no te pierdas de la iglesia. Y el Señor me dijo: piérdete de la iglesia. ¿A quién le hago caso? Porque cuando tú te haces común con el hombre de Dios, no le crees. Cuando ya tú tienes una parentela tan común con el hombre de Dios, terminas no creyéndole. Por eso Dios siempre busca a josueces que no pierdan el carácter y entiendan de paternidad, para que cuando eso suceda en los errores de los hombres de Dios, no los dejen solo. O sería que Moisés no quedó solo, pero ahí estaba Josué. En los momentos de debilidades de Moisés, Josué estaba ahí. Nunca lo dejó, porque él se había hecho muy cercano a la comunidad de Moisés. Él comía con la esposa de Moisés, con los hijos de Moisés, dormía con ellos, caminaba con ellos, sabía las frustraciones de Moisés, tenía el conocimiento de la esposa de Moisés, el conocimiento de los hijos de Moisés. Josué sabía todo. Sabía cuántas veces Moisés peleaba con su esposa por sus hijos, por su familia. Sabía cuando Moisés se le levantaba la carne. Vamos, yo lo voy a llevar a través de este argumento que lea. Y ahí estaba. Hoy en día la iglesia se ha hecho muy común. Me ven muy común. Pero cuando se predica, usted tiene que entenderme que aunque yo sea un hombre común como usted, Dios se manifiesta a través de ese hombre común, porque Él es el padre de la casa. Entender que a través de la incredulidad también Dios, escúcheme, permite muchas cosas para que la iglesia pueda entender y visualizar que aún en medio de la incredulidad Él trae libertad. Yo sé que hay dentro de la iglesia mucha gente incrédula que necesita ser libre en esa área. Yo llegué a una casa, oré por una persona, fui con Henry Laure, orando por la persona. El Espíritu Santo habló a mi vida. Dije el Espíritu Santo, no dije Dios. Me dijo: ora por ella, ponla en mis manos, porque le voy a dar para arriba. Estábamos en una casa de personas que no son evangélicos. Nadie era evangélico ahí, solamente Henry Laure y yo. Y le suelto esa palabra a la hija de la señora. Digo: señora, si me está escuchando, se me olvida el nombre, vive frente al liceo de Caja Seca. Señora, voy a orar como los caballeros. Su mamá va a partir con el Señor. Y ella dobla su cabeza y se me queda mirando y me dice que se haga la voluntad de Él. Otra vez fui a orar por una hermana. Su papá estaba muy enfermo. Le dije las mismas palabras. Ahora dirigir a un hombre. Le dije: su hermano va a partir con el Señor. ¿Qué va a decir usted eso? Yo reprendo esa palabra. Salí de ahí yo mal, más mal que ella. Ella se enojó, no vino más a la iglesia, y a la semana ella creyó que yo la estaba maldiciendo. No,
Simplemente que al hombre de Dios lo usa Dios para preparar hasta en la muerte. Los hombres de Dios lo usa Dios para quitar de usted, número uno, el orgullo. Número dos, vamos, el temor. Número tres, la amargura. Número cuatro, la incredulidad. Quitando el orgullo, quitando los miedos, los temores humanos, quitando la falta de perdón, quitando todo esto, Dios se puede manifestar. Los que tienen